ya habíamos visto cómo podemos graficar funciones, algunas funciones cómo podíamos clasificarlas, cómo podemos generar nuevas funciones un poco más complejas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hemos estudiado como tal la función, ¿no? Que es lo que nos interesaría ahora comenzar a ver, cómo podemos nosotros comenzar a estudiar el comportamiento de la función, ¿no? Digo, ya vimos un poquito del comportamiento de cuando son crecientes y decrecientes en el momento de clasificar. También vimos que las podíamos clasificar en pares e impares, depende de cómo se esté reflejando, pero ahora vamos a ver un poquito más a fondo, ¿no? Ya con un poquito más herramientas matemáticas, ¿no? Para lo cual vamos a definir las tasas de cambio, ¿no? Tasas de cambio promedio vamos a empezar. Y, bueno, déjenme entonces comparto la pantalla. Bien, entonces, tasa de cambio, ¿no? Porque ya acepté a todos. Por no. Entonces, ahora sí, lo que vamos a ver con las tasas de cambio es, supongamos, ¿no? Supongamos que queremos estudiar la caída de una roca y su desplazamiento está dado por y igual a 16t cuadrada. Aquí es común utilizar en estos problemas la aceleración en pies por segundo, porque si se fijan, eso nos quita los números decimales. Entonces es un poquito más fácil a veces estudiarlo, ¿no? Entonces aquí tengo la caída de una roca con la aceleración pensada en 32 pies por segundo, y entonces eso me da esa ecuación que tenemos ahí, ¿no? Y entonces lo que vamos a querer ver es, obviamente ya si vemos su gráfica, inmediatamente la podemos observar. Me quedo obviamente nada más con los tiempos positivos. Digo, me quedo con los tiempos positivos porque tiene sentido físicamente, matemáticamente podría graficar toda la función, ¿no? Pero bueno, tenemos esa gráfica muy fácil de reconocer y ahora queremos ver cómo se comporta la rapidez del objeto, ¿no? Y entonces a lo mejor lo podemos ver qué tanto está cambiando su velocidad entre el segundo 1 y el segundo 2, o del segundo 0 al segundo 2, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensarlo, ¿no? Y entonces la rapidez la definimos como el cambio. Bueno, déjenme pongo rapidez. El cambio de y en el cambio de t, ¿no? O sea, ¿qué tanto le tomó cubrir una cierta distancia y qué tanto, cubrir esa distancia, qué tanto tiempo le tomó, ¿no? Entonces, pensando, como le decía, del minuto, digo, del segundo 0 al segundo 2, podríamos decir que vamos a tener delta y igual, sería entonces 2 al cuadrado menos 16 será al cuadrado, ¿no? Y por otro lado tenemos delta t, que entonces sería 2 no 0, ¿no? Y entonces esto de aquí me va a dar un delta y entre delta t, si me acepto a alguien más, está ahí entre delta t, ajá, 16, 4 menos 0, ¿no? Vamos a ponerlo, a dejarlo explícito, entre 2, ¿no? Y eso me da
bueno, este podemos ver como 2 por 2, que se me va con este, entonces me queda 32, ¿no? Y esto, como les había dicho, dado en pies por segundo. Entonces, esa sería, por ejemplo, qué tanto, cuál fue su velocidad promedio entre el segundo 0 y el segundo 2, pero también lo podemos hacer entre el segundo igual a 1 e igual a 2, ¿no? Exactamente lo mismo lo voy a hacer, nada más lo voy a escribir rápido. Entonces, sería 2 al cuadrado menos 16 por 1 entre 2 menos 1, ¿no? Porque no hay mucho problema y, bueno, haciendo las cuentitas me queda 48, ¿no? Y esto lo quería poner nada más para decir que vean, o sea, sí está cambiando la velocidad del objeto, ¿no? Entonces sí me interesa poder revisar diferentes momentos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo lo estoy viendo en todo un intervalo de tiempo ahorita, ¿no? Del segundo 2 al segundo 1, del segundo 2 al segundo 0, pero a lo mejor me interesa en un punto específico T0, ¿no? Cómo se está comportando, cuál es su velocidad exactamente en el tiempo 2. Entonces, para eso necesitamos redefinir esta rapidez que tengo aquí escrita, ¿no? Entonces lo podemos hacer en términos del intervalo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, muevo esto. Supongamos ahora bueno, supongamos que queremos calcular la rapidez. Déjenme rápido, acepto a alguien más. Rapidez en un cierto tiempo cualquiera y un intervalo. De 0 más h, ¿no? De esta manera lo hacemos muy general. Nada más estamos viendo, bueno, en cualquier tiempo y nos movemos un pedacito, cualquiera. Y entonces podemos calcular la rapidez de la misma manera que hicimos, ¿no? Delta y de delta t, y este sería igual a 16 por t0 más h al cuadrado menos 16 por t0 entre, ahí sería t0 más h menos t0, ¿no? Aquí se queda, esto con este se va, nada más me queda el h, ¿no? Y entonces, pues ya, directamente, vamos a dejarlo ahorita así, no me interesa simplificarlo más, por lo menos de momento, pero entonces ya podríamos hacerlo para cualquier momento, para cualquier tiempo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos hacerlo t0 es igual a 1, ¿no? Entonces nosotros ya podríamos calcular la rapidez exactamente en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué me da si lo sustituimos directamente el t0 igual a 1? Me va a dar dt igual a 16 por 1 más h al cuadrado menos por 1 entre el h, ¿no? Ya lo habíamos simplificado esa parte, ¿no? Y entonces, bueno, ahora sí vamos, en este caso, vamos a hacer el álgebra. Es un binomio, entonces me va a quedar 16 por 1 más 2h más h cuadrada menos 16, ¿no? Entre el h. Entonces, por ejemplo, este 16 con este 1 se me va a ir con este 16, nada más me va a quedar esta parte de aquí, ¿no? Entonces, eso me va a quedar 32h, 32h más 16h cuadrada y todo eso entre h, ¿no? Entonces, ya para no hacerlo más largo, podemos factorizar un h aquí, se va con esta h de acá abajo, y entonces me queda 32
más 16h, ¿no? Y esto obviamente sigue estando 10 por segundo, ¿no? Y entonces ahora sí, con esta notación nosotros podríamos pensar, bueno, si queremos calcular la velocidad exactamente en el tiempo 1, nosotros podríamos hacer chiquito, tan chiquito como queramos esta h, ¿no? Vamos a hacerlo igual a 0, ¿no? Entonces tenemos para el tiempo 0 igual a 1, una velocidad de 32, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes háganlo nada más para ver cuánto sería la velocidad para el tiempo 0 igual a 2, ¿no? Y vean cuál es la velocidad que están obteniendo en este caso, ¿no? Entonces ya podemos ahorita definir un poquito más formal la tasa de cambio promedio, ¿no? Entonces, definición. La tasa promedio vamos a poner una función cualquiera, y igual a f de, vamos a cambiar ya la d por x, que es lo que estamos más acostumbrados, f de x, con respecto a x, en el intervalo, vamos a ponerle x1, x2, nada más para ponerlo muy general, está dada por está. Entonces, delta de y entre delta de x, esto es igual a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Y, bueno, déjenmelo hago un pasito más. X2 lo podríamos establecer como x1 más h. Ahorita hacemos un dibujo para que quede más claro. Por x1 entre, como ya lo habíamos hecho hace rato, pues ya lo voy a simplificar aquí, entre h, ¿no? Con h, obviamente, distinto de 0, ¿no? Pero bueno, algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta que esto tiene toda la cara de una pendiente, ¿no? Estas podemos cambiar por y y me quedaría y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿no? Entonces se tiene toda una cara de una pendiente. Entonces podríamos intentar ver una interpretación geométrica. Entonces, por ejemplo, teníamos nuestra curva original así y habíamos sacado, bueno, voy a poner así, el cambio, por ejemplo, del tiempo 1 al tiempo 2, ¿no? Pero con esta definición, recordándola como pendiente, también podríamos pensar que estamos sacando la pendiente de esta recta, ¿no? Que sería la recta secante que pasa por el punto, por ejemplo, vamos a ponerle aquí x1 y x2. Que pasa por los puntos P de x1, f de x1 y, vamos a llamar P1, P2, x2, f de x2, ¿no? Entonces tenemos esa recta secante y podemos interpretarla geométricamente como la pendiente de ella, ¿no? Pero vemos que por otro lado también tenemos interpretada como la velocidad del objeto, ¿no? En este caso que estamos obteniendo. Entonces, por ejemplo, ya nada más para concluir con esta idea de recta secante, sí, tenemos una recta que pasa por los puntos, vamos a llamarle al punto primero 2,4,
Y al otro punto, démosle Q, que pase por el 2 más H, como teníamos el intervalo, el incremento, coma, 2 más H al cuadrado, ¿no? Y encontrar la recta. Está, ¿no? Bueno, no hay mucho problema. Entonces, podemos obtener la pendiente como dy dx y lo mismo, ¿no? Ya lo tenemos definido de esta forma, entonces podemos establecer como 2 más h al cuadrado. Ya sabemos que este de aquí son nuestras y y este de aquí son nuestras x. Entonces, 2 más h al cuadrado menos 4 entre 2 más h menos 2, ¿no? Entonces, básicamente solo sería un h, ¿no? Entonces, esto lo podemos poner como h cuadrada más 4h más 4 menos 4 entre h, ¿no? Y esto va a ser, pues ya, con este no lo podemos llevar. Y aquí lo mismo, ¿no? Ya para no hacerlo tampoco tan tardado, ya es lo mismo lo que hicimos hace rato. Tengo aquí un h cuadrada, tengo aquí un h, tengo un h acá abajo, la podemos factorizar, la podemos despejar y entonces solo me quedaría un h aquí más 4, ¿no? Y eso me estaría dando la pendiente de la recta. Pero entonces vemos que la pendiente nos va a depender del incremento h, ¿no? Déjenme vuelvo a poner aquí un dibujo nada más para que quede un poquito más grande. Voy a poner también el intervalo un poquito exagerado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el punto original, vamos a poner que esta es P y este de acá es Q. Entonces, tengo el punto que, digo, bueno, tengo la secante que pasa entre este punto, a ver si me sale derecho. Bueno, más o menos, ¿no? Y ese punto, ¿no? Y esto de aquí sabemos que es H, ¿no? Pero si se fijan, como habíamos visto aquí, si yo cambio Q a este punto, Q', la pendiente me va a cambiar, ¿no? Porque ahora tengo una recta, a ver si me sale también derecha, que pasa, bueno, más o menos, ¿no? Ustedes pongan la bonita en su cuaderno, que pasa ahora por estos puntos, pero ya me cambió la pendiente, ¿no? Por eso es que aquí depende de H. Sin embargo, yo puedo sacar la pendiente en este punto nada más, si yo quisiera, ¿no? La pendiente en el punto P sería 4, ¿no? Que es decir, cuando esta H es tan chiquita que prácticamente esto es 0, ¿no? De hecho, puedo hacerlo 0, aquí no pasa nada. Y tengo en el punto P una pendiente de 4, ¿no? Y entonces, lo que nos tendríamos que preocupar o estar viendo, ¿qué significa la pendiente de una curva, ¿no? La pendiente de una recta creo que es más o menos sencillo. Se ve cómo va cambiando, ¿no? Si la pendiente es más grande, la curva está más vertical. Si la pendiente va disminuyendo, es menos vertical. Entonces, eso es como su tasa de cambio, qué tan rápido está cambiando la recta, ¿no? Podríamos suponer algo muy similar para las curvas, ¿no? Pero obviamente ahí no tenemos una recta. Tenemos que especificar un poquito mejor cómo podemos interpretar la pendiente. Y entonces lo que podemos pensar, bueno, a nivel muy local, si hacemos un zoom, un acercamiento muy grande aquí, y yo dibujo una tangente, que ya recordaremos que las tangentes en el círculo, tenemos una circunferencia, y yo dibujo una tangente en un punto, es una recta que solo toca a la circunferencia en un punto, ¿no? Y podemos ir barriendo toda la circunferencia viendo las líneas pendientes que sacan, y más o menos es fácil ver que en un intervalo muy pequeñito se parece mucho cómo se está comportando esta curva
con el comportamiento de la tangente, ¿no? Entonces, a lo mejor para entender o para obtener la pendiente de la curva en un punto, podríamos aproximarla a la pendiente de su recta tangente, ¿no? Entonces nos interesaría poder conocer esa recta tangente. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera sacar para este punto, déjenme ver si me sale porque nada más para que, pues aprovechando que tenemos aquí hasta colores, déjenme lo pongo de otro color. Quisiera sacar la pendiente en este punto, quedaría algo así, ¿no? Bueno, ustedes supongo que está, nada más que está tocando a la curva en un punto. Y entonces esto de aquí, yo puedo saber que tiene m igual a 4, ¿no? Es la que ya obtuve aquí. Cuando h era 0, la pendiente era 4, ¿no? Y entonces, ahora sí, díganme cuál sería la ecuación de esa recta tangente, ¿no? Yo sé que pasa por el punto. Bueno, aquí lo vuelvo a escribir porque ya se me perdió. P 2,4. Entonces, si pasa por el punto P 2,4 y tiene pendiente m igual a 4, esta ecuación, esta recta, va a ser y igual ¿a qué cosa? Así, bueno, si no, no se acuerdan cómo obtenerla, pues podemos irnos a través de la definición de la ecuación de punto pendiente, creo que se llama, ¿no? ¿Alguien? Más o menos. ¿Mx más b? Ajá, exactamente, es la que quiero yo, a la que lleguemos, ¿no? Bueno, vamos a partir de ahí, ¿no? Queremos encontrar esta ecuación, que es la que estamos más acostumbrados a... Ay, mejor lo vuelvo. Estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a esta ecuación a partir de esta pendiente y este punto que ya tengo aquí? ¿Qué es lo que necesito, no? Es básicamente, es punto pendiente, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? Que también se conoce de esa forma. Yo puedo decir que y es igual a 4, que es este punto, más la pendiente por x menos 2, ¿no? No sé si más o menos ya alguien más se acordaron de que así la podemos establecer. De hecho, esto hasta lo podría despejar, podría llegar a la definición de pendiente, ¿no? Por otro lado, yo tengo que m es igual a y menos y0 entre x menos x0, ¿no? Entonces, si esto lo despejamos, pasamos multiplicando a la m, me queda la m multiplicada por x menos 2, y me queda y menos y0, ¿no? Entonces aquí me queda y lo paso del otro lado, y este sería el y0, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Y entonces ya tengo que y es igual a 4x menos 4, ¿no? Así 4 por 2, 8 y menos 4. Entonces yo podría establecer aquí la ecuación de esta recta y hacer su pendiente, ¿no? Entonces me puede ayudar para una infinidad de cosas, ¿no? Esa es como la idea de poder tener esa pendiente, ¿no? Pero bueno, ese nada más era como un recordatorio otro recordatorio de geometría. Pero bueno, lo que nos interesa es que ya tenemos definido los cambios promedios, ¿no? Las razones de cambio promedio. Entonces vamos a resolver algunos problemas de razón de cambio promedio, ¿no? Para practicar. Aquí algunas ecuaciones, a lo mejor no las terminaré porque luego se hace un poquito largo el problema, pero sí se los encargo mucho que lo hagan ustedes. Lo voy a dejar lo más avanzado que se pueda, pero bueno, si me empiezo a tardar, se los dejaré ya. Promedio todavía, ¿no? Todo. Si fijan, ya más o menos empezamos a ver hacia dónde va esto, ¿no? Definimos la razón de cambio promedio, que es en un intervalo. Y ya en algunos problemas empezamos a ver qué pasaría si h lo hacemos tan chiquito, de manera que podemos encontrar la pendiente de una tangente
O, por ejemplo, el caso con el que empezamos, la velocidad en ese punto, ¿no? Y eso nos va a llevar entonces a la razón de cambio instantánea. La razón de cambio instantánea nos va a decir la pendiente de una curva en un punto, o sea, la pendiente de su recta tangente, o nos va a decir la velocidad instantánea en ese punto, ¿no? Si la ecuación, por ejemplo, nos está representando el desplazamiento de algo, lo que sea. Pero todavía no lo definimos formalmente, ¿no? Todavía seguimos con promedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, calculen el incremento nada más, ¿no? De la función. F de x igual a x más 2 entre x, por ejemplo. Si les pregunto, ahorita nada más, no el álgebra, ¿no? Ahorita nos aventamos todos el álgebra. Si yo les pregunto el incremento, no la tasa de cambio, ¿qué es lo que tienen que calcular? La pendiente, ¿no? La pendiente sería la tasa de cambio como tal, ¿no? Aquí si yo nada más les pregunto el incremento de la función, déjenme, me subo Sería la un poquito aceleración, ¿no? la pantalla. La rapidez. Ahí, se me cortó, no te alcancé a entender. ¿Me lo podrías repetir, por favor? La rapidez. La rapidez, acuérdense, aquí es algo importante. La rapidez y la pendiente depende de qué nos esté diciendo o qué es la interpretación que querramos. La rapidez pensando en que... Ajá. ¿Podría ser el valor de h, o sea, entre P y el punto que seguiría después, entre P y a lo mejor un punto Q? Ahí ya te acercaste un poquito a lo que queremos. Aquí, el valor de h nos está diciendo qué tan separados están los puntos x, que son nuestras variables independientes, ¿no? La rapidez nos estaría diciendo qué tanto está cambiando, pues sí, la rapidez de esa función que nos está representando la distancia, ¿no? La pendiente nos está diciendo qué tanto se está incrementando la curva, pero sí, acuérdense, la rapidez y la pendiente está dado por esto, ¿no? Este cociente. Así lo definimos, ¿no? Ese es para encontrar qué tanto cambia en Y con cambios en X, ¿no? Porque obviamente nos interesa acotarlo a cambios en X porque no es lo mismo que cambie en 10 puntos en X, que cambie y se eleve un punto en Y, a que se eleve con cada cambio de X, un cambio en Y, ¿no? No sé si más o menos, o sea, los cambios de delta de Y los tengo que referenciar a delta de X para que pueda yo saber con respecto a qué estoy cambiando, ¿no? Entonces, si yo les pregunto nada más el incremento, estoy viendo nada más en Y, que sí está relacionado con los cambios en X, pero ahorita nada más me interesan los cambios en Y, ¿no? Es como un paso antes de llegar a la razón de cambio, ¿no? Entonces aquí, si nada más les preguntábamos en algún problema calcular el incremento, ustedes solo tienen que calcular delta de Y, ¿no? Que es igual, que sería lo mismo que delta de f de x, ¿no? Y el cambio en x no me interesa ahorita de momento, ¿no? Por lo menos nada más para este problema en particular, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Si nada estamos calculando con un cierto incremento h, que es como lo pusimos, o bueno, vamos a cambiarlo también para que vean que h no es que estemos restringidos a h, ¿no? A la variable h, ¿no? También lo podríamos escribir de esta forma, ¿no? Podríamos poner x más delta de x más 2 entre x más delta de x. Sería otra forma de notarlo. En lugar de poner una h, ponemos delta de x. Ya sabemos que es el incremento que está entre x1 y x2, ¿no? Entonces sería otra forma de verlo, ¿no? Y eso sí, es todo esto de aquí me estaría dando mi f de x más delta de x, ¿no? Para calcular el delta, entonces me quedaría menos x más 2 entre x, ¿no? Y esto de aquí sería mi f de x.
Y entonces ya, aquí ya nada sería cosa de hacer álgebra. Voy a hacer un paso más. Ustedes ya se los dejo que lo sigan simplificando. Aquí, por ejemplo, pues sería cosa de sumar las fracciones. Con este, por ejemplo, x más delta de x menos x. Ya nada me va a quedar un delta de x. Y, bueno, sí me va a quedar más 2 entre x más delta de x menos 2 entre x, ¿no? Y bueno, ya nada sería cosa que esto de aquí lo operaran. Voy a hacer nada más el último paso, ya ustedes lo terminan. Más 2x, por luego por menos 2 por x más delta de x, entre x por x más delta de x, ¿no? Bueno, ya. Digo, en realidad no es mucho lo que me va a ahorrar de tiempo. Delta de x, que es este de acá, y esto los 2x menos 2x, aquí nada me va a quedar un delta de x, menos 2 delta de x, entre esto, ¿no? Y ya, lo podemos dejar hasta ahí. Entonces, esto de aquí me está dando el incremento, ¿no? Incremento de y. Todavía no sacamos razón de cambio. O sea, si queremos ver una pendiente, si queremos ver una velocidad, una rapidez, perdón, no lo tenemos, ¿no? Nada más estamos con qué tanto se movió en y. No sabemos cuánto tiempo le tomó hacer este cambio, pero sabemos qué tanto se movió en y. Pero entonces, a lo mejor sí nos interesa, vamos a ponerle 1. Profesor. Ajá. Perdón, ¿por qué había mencionado que el incremento de la función es el incremento en y? Lo que pasa es que, déjame, a lo mejor hago un dibujo aquí antes de seguir aquí, para explicarme más fácil. Bueno, sí, aquí parte de este problema. Supongamos que tenemos, por ejemplo, esta curva. Y tenemos por acá otra curva de cualquiera, ¿no? Así. Si yo nada más quiero saber qué tanto subió la curva entre un x1 y un, bueno, ya no me... Lo voy a poner aquí para que alcance a salir en la figura, en la gráfica, y x2. Si yo quiero saber qué tanto subió, nada más cuánto subió la curva, ¿no? Entonces yo nada más veo de aquí, f de x1, acá, ¿no? F de x2. Entonces el incremento de la curva, qué tanto se elevó, sería la diferencia de esto de aquí, ¿no? Aquí lo pongo. F de x2 menos f de x1, ¿no? Este cachito menos este cachito de acá. Entonces, con eso podemos saber qué tanto se elevó. Pero si se fijan, en ese caso, para esta otra función, vamos a llamarle g, se elevó menos, ¿no? Sería de aquí, bueno, no me va a alcanzar a la resolución, pero bueno, de aquí a acá. Este cachito, ¿no? Pero nada más me interesa esa altura. Entonces este sería como un delta de g de x, ¿no? Que le voy a llamar ahí. Por eso nada más, si estamos viendo qué tanto se incrementó, es eso. Pero ahora, ¿cuál es la pendiente o cuál es su rapidez? ¿Qué tanto le llevó a efectuar este incremento? ¿Qué tanto se tardó en pasar de aquí a acá? O la pendiente como tal. Pues no lo sabemos, ¿no? Porque todavía no hemos visto este intervalo, cuánto vale. Pero en algún punto lo tenemos que calcular, ¿no? Por ejemplo, es como los incisos del problema, ¿no? A lo mejor se los estoy poniendo ahorita en desglosado. El primer inciso era calcular el incremento de la función. El segundo inciso, ahora sí podría ser calcular la razón de cambio, ¿no? Ahorita nada más calculamos este cachito de acá, esta altura, bueno, esta altura, pero en algún punto tenemos que calcular esta altura de acá, ¿no? Si queremos calcular la razón de cambio, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Ahorita nada más calculamos esto para hacer el álgebra y diferenciarlo, ¿no? De
cuando nada más estamos viendo este incremento en alturas, ¿no? Si veremos a la razón, que es la razón de cambio y tasa de cambio es similar, ¿no? Depende del libro donde lo vean. Porque esta es una razón, ¿no? El cociente se lo puede ver como una razón, ¿no? Bien. Vamos a poner otro problema nada más para... Ya, pero bueno, sí quedó más o menos. O sea, yo nada más quería esa altura determinar de momento, ¿no? Ahorita seguimos viendo cambios, tasas de cambio promedio, ¿no? Sí, gracias. Sí, ese es nada más lo que quería poner, ¿no? Entonces, ahora sí, a lo que nos interese, ¿no? Ya de aquí en adelante siempre vamos a estar calculando razones, ¿no? X cuadrada menos 9 entre X menos 3, ¿no? Calcular la razón de cambio de eso. Entonces, ahora sí, nosotros tenemos que calcular un delta de f de x por un lado, y por otro lado tenemos que calcular un delta de x, ¿no? Bueno, delta de... Ah, claro, ¿no? Les tengo que decir la razón de cambio. Sí, la razón de cambio promedio de la función esta. Déjame aquí pongo lo que les dije. Tenemos que calcular el delta de f de x y el delta de x. Si x es igual a 2 y delta de x es igual a 0.5, ¿no? Poner un valor, ¿no? Pero sí, para calcular ahora sí necesitamos el punto, ¿no? Donde vamos a hacer el cálculo, ¿no? Pero bueno. Entonces, delta de f de x es igual a f de x más h. Regresando, bueno, sí, vamos a regresar a la notación de h. Me siento más cómodo porque estoy más acostumbrado a trabajar con ella. Menos f de x, ¿no? Es lo que vamos a calcular ahorita, como lo hicimos hace rato. Y entonces, bueno, vamos a poner toda la expresión, ¿no? Entonces me va a quedar x va a ser x más h al cuadrado, x más h al cuadrado, menos 9, y x más h menos 3. Aquí a lo mejor alguno de ustedes ya vio como que hubiera podido simplificar algo, pero todavía no quiero entrar en estas partes de las simplificaciones. Ahorita, bueno, en el peor de los casos, que no veamos cómo simplificarlo, pues nos aventamos todo el álgebra, ¿no? X cuadrada menos 9 entre x menos 3. Está, ¿no? Entonces, eso de aquí, yo lo puedo escribir, pues desglosado todo, ¿no? Lo podemos poner x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos 9 entre x más h menos 3, ¿no? X más h menos 3 menos, de ahí no hay problema, ¿no? X cuadrada menos 9 entre x menos 3. Y si evaluamos, vamos a tener que delta diferencia, exactamente, eso es lo que se puede simplificar después, pero bueno, ahorita quería aventarme todo el... Y va a ser importante que chequen esas relaciones, ¿no? Porque sí les va a simplificar mucho la vida. Aquí, para los que ya vieron que se puede ver como una diferencia de cuadrados, pues inténtenlo hacer por ahí si quieren, pues para que se ahorren todo ese trabajo. Pero bueno, nosotros ahorita lo vamos a hacer por aquí. 2 al cuadrado más 2 por 2 por 0.5 más 0.5 al cuadrado menos 9. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí para no tardar tanto.
Pero bueno, creo que sí, ¿no? Todos tienen más o menos claro hacia dónde tendrían que llevárselo. O sea, nada, estoy sustituyendo estos valores, este valor y este valor en esta expresión, ¿no? Hagan toda la sustitución y en algún momento llegarán a un numerito aquí, ¿no? Porque si te fijan ya tenemos ahora sí puro numerito. Háganlo con calma. Digo, ahorita no me quiero tardar mucho más porque en principio se supone que iba a ser una clase de 1 hora. Creo que no nos alarguemos mucho más. Eso llegan a 0.5, ¿no? Y entonces si hacemos delta de f de x entre delta de x, que delta de x ya se los dimos, esto sería 0.5 entre 0.5 y eso es igual a 1, ¿no? Entonces, chéquenlo, ¿no? Entonces, la pendiente o velocidad promedio, velocidad, bueno, ya no sería velocidad promedio porque estamos haciéndolo en un punto, pero como lo quieran ustedes ver, si la pendiente o la velocidad en ese punto sería de 1, ¿no? Y ya podemos empezar a ver cómo está comportando. De entrada tenemos que es una pendiente positiva, ya sin haber hecho la gráfica de esta función, sería bueno, interesante que le hicieran. Ya sabemos que tiene una pendiente positiva. Si tiene una pendiente positiva, ya sabemos que la función es, pues va en esa dirección, ¿no? Va para allá, como una recta, ¿no? Que pudiéramos determinar, ¿no? Entonces eso va a ser importante porque ya empezamos a ver, a analizar la función sin tener que graficarla, empezamos a conocerla de una forma, más objetiva, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos ya la velocidad promedio, la velocidad instantánea nos va a ser cuando se calcule, o la tasa de cambio instantánea, déjenme lo apunto aquí nada más para tenerlo. La tasa de cambio, tasa de cambio instantánea es el cambio en dicho punto, ¿no? Aquí lo escribo de manera lo más general posible, porque podemos pensarlo como pendiente o como velocidad o como cualquier otra cosa, ¿no? Dependiendo de lo que nos está dando, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos la función como la de la tarea, que nos estaba representando la velocidad, entonces el cambio me estaría dando la aceleración, ¿no? Porque es el cambio en la velocidad. Por eso nada más vamos a dejarlo ahorita de manera global, como que es el cambio en el punto, ¿no? El cambio de lo que nos esté representando la función, ¿no? Y bien, entonces ya tenemos tasa de cambio instantánea promedio, y entonces lo que nos podríamos preguntar, ¿qué pasaría si nos llevamos esto a valores muy chiquitos, ¿no? Por ejemplo, ya empezamos a calcular H de tan chiquito como querramos, pero tenemos que especificar eso, ¿no? Tenemos que hacerlo más formal, ¿no? Entonces, esto nos lleva al concepto de límite. Límite de una función, ¿no? Y entonces, ¿cuándo aplicamos este concepto? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo a la función que les di, les dijera, calcúlame f de pi? Obviamente ustedes no pueden encontrar cuánto es el valor de f de pi. Tendrían que hacer una aproximación. Pueden hacerla tan buena como quieran, ¿no? Tomar 4000 dígitos o lo que sea, ¿no? Pero tienen que aproximar el valor, ¿no? Igual si les diera, calculen f de raíz de 2, también tendrían que hacer la aproximación, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ver qué tanto nos podríamos aproximar. O, por ejemplo, pensando en la tasa de cambio, podríamos tener un delta de y entre h, y queremos aproximarnos, queremos calcularlo en el punto, ¿no? Ese cambio, esa pendiente o esa velocidad. Pero aquí en este caso, tengo esta h que no puede ser 0, ¿no? En los casos pasados, por ejemplo, nos podíamos quitar la h, pero en casos importantes, pues tenemos que manejar esa h y no puede ser 0, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo podemos manejar ese tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, si yo les pidiera calcular
el valor de f de x en el punto, ahorita déjenme terminar de escribirlo. Si yo les pidiera calcular ese valor de f de x en ese punto, pues ustedes directamente no lo pueden calcular, ¿no? Porque en ese punto se indetermina, ¿no? Entonces tendríamos que ver cómo lo podemos aproximar. Aquí, déjenme, hago la gráfica. Tenemos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar lo que ya comentó su compañero, ¿no? Si esto lo llevamos a una diferencia de cuadrados, ¿cómo lo podría escribir la parte de arriba? X más 1. Exactamente, ¿no? Entonces me quedaría x más 1 por x menos 1, ¿no? Entre x menos 1, ¿no? Y aquí, bueno, para los que no se acuerdan muy bien, fíjense, nada más hacemos x por x, me queda x cuadrada, y luego el cuadrado de 1 por menos 1 me va a quedar menos 1 aquí, y entonces, y los términos cruzados se van, ¿no? Me va a quedar, por ejemplo, x por 1 me va a quedar x positivo, y x por menos 1 me va a quedar menos x, y se va, ¿no? Y entonces ahora sí, como bien dicen, este cono se va, y me va a quedar x más 1, ¿no? Y yo sin problema podría evaluar eso ahí, ¿no? F de 1 es igual a 2, ¿no? Entonces, podríamos tener tres representaciones, ¿no? Por ejemplo, si ya hacemos el álgebra, este nos lo llevamos así, lo ponemos así, entonces podría yo tener una función, x más 1, de esta manera, ¿no? F de x igual a x más 1. Y si yo lo quiero evaluar en 1, pues aquí sin problema está el 2, ¿no? Pero también podría tener esta otra representación. A lo mejor no hicimos el álgebra, y entonces yo podría escribir de esta forma, ¿no? Ese sería, vamos a llamarle también f de x igual a x cuadrada menos 1 entre x menos 1, ¿no? También podría definirla así, ¿no? Pero también podría definirla en pedazos, ¿no? Como lo vimos también, ¿no? Entonces yo podría poner, vamos a poner un h de x es igual a x cuadrada menos 1 entre x menos 1, si x es distinto de 1, y se me ocurre poner que quiero que sea 1 cuando x es igual a 1. Digo, no pasa nada ahí. Entonces vengo esta función, pongo el agujerito y la sigo, que es esta misma de acá, y aparte yo le pego este punto de ahí, ¿no? Entonces, todas las funciones, si se fijan, todas las funciones, si calculamos el límite cuando nos aproximamos a ese valor, en este caso, en esas tres funciones, si calculo cuando me voy aproximando a este valor, por aquí o por acá, porque yo me podría aproximar de cualquier lado, ¿no? Y hay unas hasta ecuaciones paramétricas que podemos definir un sentido, ¿no? Si yo me aproximo, hago el delta, que yo podría estar de acá y ir haciendo más pegaditos, podría tener aquí el delta, o lo podría empezar por acá y empezar el delta por acá, o para esta función lo mismo, ¿no? O para esta función, ¿no? Si me aproximo en cualquiera de estas funciones por los dos lados, ¿cuál es el límite de esa función? 1. De las tres funciones, de hecho, es el mismo límite. 1, ¿no? Sería 2, ¿no? Que es el que calculamos acá. Ah, sí, más bien, sí, es 2. Exactamente, sí. Pero si se fijan, eso es lo importante, ¿no? No importa cómo haya definido la función, si la simplifiqué y tengo esta curva continua, bueno, es que no tengo que despegar el lápiz. Si tiene este hoyito aquí porque no la puedo definir en 1, o si yo a ese a mano lo definí de alguna forma como 1, por ejemplo, aquí hubiera podido poner también 2, ¿no? Pero lo definí aquí. El límite siempre va a ser el mismo y siempre va a ser 2, ¿no? Entonces podemos ya especificar una notación. Podemos poner que el límite, me lo muevo, el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2, ¿no? Y esa es una notación que siempre se utiliza
es muy cómoda, es muy compacta y nos está estableciendo todo. Tenemos la función de la que queremos sacar el límite, queremos exactamente hacia qué punto nos estamos aproximando y bueno, aquí decimos, este es el límite que vamos a sacar, ¿no? Y obviamente lo que nos interesa en este curso es más bien la parte aplicada, ¿no? Cómo obtener estos límites. Pero antes de irnos a esa parte aplicada, vamos a ver la definición formal del límite, ¿no? Que es la que a mayoría de las personas les causa muchos dolores de cabeza, ¿no? Se las escribo aquí rápidamente, hacemos un problema y y ya les dejo un poquito de trabajo, ¿no? Entonces, definición. Definición del límite, ¿no? Existe epsilon mayor que 0, tal que, ahorita ponemos el dibujito, ¿no? Nada más déjenme, se lo termino de escribir. F de X menos L, el valor absoluto de eso es menor que epsilon, si y solo si, solo si, X menos X0 es menor que delta. ¿A qué se refiere esta definición? Yo puedo obtener una curva cualquiera. Lo pongo, le dejo con su valorcito ahí que no conocemos. Y a lo mejor yo quiero saber qué valor tiene en X0. Entonces, yo puedo tomar una X cercana a X0. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es X, ¿no? Pero que esté en este intervalo que le llame delta, ¿no? O sea, tenemos una X que está muy, muy pegadita a X0. Yo la tomo y quiero saber cómo está comportando con respecto al límite. Entonces, por ejemplo, yo sé que este valor de aquí es el límite, ¿no? Entonces yo puedo tomar esta f de x y lo que voy a esperar, si existe límite, es que entre en un intervalo epsilon alrededor de L, que es el límite, ¿no? De manera que yo puedo ir haciendo más chiquito esta delta y este intervalo siempre tendría que estar contenido, ¿no? Que existe, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner aquí una como hipérbola, ¿no? Y yo me voy acercando a X0. Entonces va a haber un punto que esté dentro del intervalo delta, pero aquí este intervalo se va haciendo muy grande, ¿no? Porque como se está esto yendo al infinito, aquí ya no podría acotarlo de ninguna manera el intervalo epsilon. Esto sería como 2 epsilon, ¿no? Porque esto ya se me disparó, ¿no? Entonces es como la interpretación de esta definición, ¿no? Lo que nos está asegurando es que no tenemos este comportamiento que se dispara y siempre podemos establecer un intervalo epsilon donde puedo encontrar la f de x. Y sí solo sí nos dice que tiene que ser de los dos lados. Si yo puedo encontrar este epsilon de manera que f de x siempre esté muy pegadita a L, entonces yo puedo encontrar este delta. O si yo conozco este delta y escribo un x, entonces yo puedo encontrar esta epsilon de manera que siempre esté contenida la función muy próxima al límite, ¿no? Esa es la definición formal del límite. Vamos a hacer un problema de cómo se resolvería ya con esta definición, ¿no? Entonces, ejemplo. Determinar si el límite existe. Si el límite existe, ¿no? Vamos a poner que el límite, algo muy sencillo ahorita que a lo mejor podría ustedes pensar que eso es obvio, ¿no? Pero aplicando la definición vamos a hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ponerle x más 3 sobre 2, ¿no?
Y ese límite se ve si yo sustituyo aquí directamente el valor de 1, es 1 más 3, 4, entre 2, 2. Vemos ese límite, ¿no? Y entonces vamos a aplicar la definición, ¿no? Nosotros partíamos que si pasaba esto, entonces nosotros podríamos asegurar esto, ¿no? Vamos a encontrar ese valor. Entonces podemos establecer la función que sería x más 3 sobre 2, menos el límite. ¿Quién es el límite? Este de acá, ¿no? Menos 2, el valor absoluto. Eso necesitamos que sea menor que epsilon, ¿no? Aquí las podemos poner sea esto de acá, ¿no? Que es parte de la definición. Y esto implica, nada más estamos haciendo algebrita, podemos poner x más 3 menos 4 entre 2 es menor que epsilon, y eso, entonces, x, vamos haciéndole menos 1, es menor que delta. Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? Nosotros partimos de esta definición, nosotros queríamos demostrar que si esto se cumple que es menor que delta, entonces podríamos encontrar digo que es menor que epsilon, entonces podríamos encontrar una delta que me contenga estos valores de x, ¿no? Y entonces ya llegamos aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí hice la resta y este 2 lo paso para acá, ¿no? Nada más para dejarlo así. Entonces ahora sí tenemos con esta definición lo que había escrito un poquito antes. Y entonces podemos decir si delta es igual a 2 veces epsilon, el límite, sí más o menos quedó la definición. O sea, nosotros queremos... Ay, se me no, ¿dónde? Ahí está, ¿no? Ahí entra todo, ¿no? Nosotros queremos partir de aquí, nuestra función menos el límite, le aseguramos que sea menor que delta, y entonces a través de manipulación algebraica encontramos que yo puedo proponer un delta para que se cumple. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo que delta tiene que ser al menos 2 veces epsilon, ¿no? Y todo entonces va a funcionar bien, ¿no? Si aquí, por ejemplo, le damos a epsilon un valor de 0.1, 0.001, lo que sea, nosotros ya podemos decir, bueno, si tú quieres que los valores de f de x estén tan cerca como 0.01 del límite, entonces tú tienes que tomar x que estén tan cerca de x0 como el doble, ¿no? De ese epsilon que tomaste, ¿no? Y podemos hacerlo al revés, ¿no? También cuando tenemos un sí y solo sí, quiere decir que tenemos que hacer, de un lado, tenemos que empezar de aquí, intentar llegar a esta expresión, pero también al revés, ¿no? Para ver si sí es verdad, ¿no? Entonces también tendríamos que partir de aquí y por manipulación algebraica tendríamos que llegar a esta expresión, ¿no? Entonces, podríamos ponerlo así nada más para concluir esa parte. Sí. X menos 1 es menor. Ay, perdón, aquí es que puse delta, pero es epsilon, ¿eh? Digo ya para no borrar. Es 2 epsilon. Porque aquí partimos de epsilon, ¿no? Nada más pasé despejando los 2 epsilon, ¿no? Si x menos 1 es menor que delta y delta es menor que 2 epsilon, entonces ahora sí me lo puedo ir llevando, ¿no? X menos 1 es menor que 2 veces epsilon. Y aquí, ¿no? Hacemos el camino como inverso. Entonces ahora tengo x menos 1 entre 2 es menor que epsilon. Y así se pueden continuar, ¿no? Digo, a lo mejor se ve muy obvio, pero esa sería la forma de trabajarlo, ¿no? Este menos 1 lo puedo escribir como, obviamente, como ya verán, como x más 3 menos 4
entre 2 es menor que epsilon. Y esto pues ya no podemos establecer de x más 3 sobre 2 menos 2, que es menor que epsilon, ¿no? Entonces ya partimos de aquí, de esta delta, definida de esta manera, y llegamos a la expresión con el límite, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, digo, esta es una de las cosas más complicadas que hay en el curso. No se preocupen tampoco mucho porque no nos interesa tanto. Sí queríamos que lo mostráramos, vamos a hacer unos cuantos problemas más de esto, pero les digo, la parte importante para nosotros es trabajar con los límites, porque si te fijan con esta definición, yo tengo que conocer el límite. Y está bien, ya conociendo el límite, puedo establecer que si sí es verdad o no, que se cumple, ¿no? Y puedo establecer el intervalo en donde es cierto que entran todos estos valores, ¿no? Pero me interesa más conocer cómo puedo yo determinar ese límite, ¿no? Aquí era muy sencillo, directamente se encontraba, ¿no? Pero tenemos que establecer algunos criterios como cuando se nos está indeterminado, como lo que hicimos con los diferencias de cuadrados, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer manipulación algebraica para que me quite esas indeterminaciones, ¿no? Que es lo que nos va a interesar en las siguientes clases, ¿no? Entonces, bueno, más o menos les quedó una idea general de cómo establecer este límite por esta definición formal. Les voy a poner en el Classroom unas copias si quieren leer un poquito más sobre esta definición, pero les digo, no se preocupen en cuanto a problemas de esto porque nos interesa más la otra parte, ¿no? Pero sí es importante conocer esto, ¿no? Pero bueno, si no tienen más dudas, ya con eso, digamos, tenemos establecido el límite. Vamos a ver la siguiente clase, reglas de los límites, cómo se pueden sumar límites, multiplicar límites, todo eso. Y entonces ya con base en eso podemos ir resolviendo límites más interesantes, ¿no? Entonces, si no tienen más dudas, pues lo dejamos hasta aquí. Les subo ahorita unas copias. Ahorita no he subido las copias porque quería ver hasta dónde llegaba hoy, ¿no? Entonces, con base en eso voy a ir subiendo ahora el material en el momento de terminar la clase, ¿no? Termina la clase, lo vemos. Pero bueno, mientras les subo el material, les encargo que, bueno, los que no han terminado la tarea, bueno, la terminen. Los que quieran pueden checar los problemas extra. Y si no, bueno, tienen los problemas de la segunda tarea para que los vayan echándole también un ojo, ¿no? Para ver si hay alguna duda en cuanto a la redacción o algo por el estilo que no les quede claro. Pero creo que no va a haber problema y es un poco más sencillo. Ya los problemas que hicimos el viernes creo que les van a ayudar mucho para esa segunda tarea. Y bueno, lo que quería preguntarles, no sé ahorita cómo lo podemos determinar, si quieren que haya sesión en la tarde y si quieren que haya, ¿qué les gustaría que revisáramos? Con el profe Oscar, Ajá. bueno, nos dijo en la mañana que íbamos a ver sobre funciones paramétricas, que ya tenía Ok. preparados Entonces ya una. quedaron ustedes con él. Está bien, está bastante bien eso, porque sí, las funciones paramétricas son muy importantes. Entonces, chequen con él las funciones paramétricas y échenle una leída a la tarea. Y el jueves nos vemos para continuar ahora sí haciendo problemas de límites. Y pues ya, no tienen más dudas, pues nos vemos entonces el jueves. Gracias, profe. Sí, Gracias, nada, profe. chequen la tarea para aprovechar esta hora que les queda y ahorita les subo el otro material para que lo vayan leyendo. Gracias. Gracias, profesor. Hay que revisarlo. Sí, nada. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, hasta Nos luego. vemos. Adiós, profe. Buen día, profesor, hasta luego. Ay, no sé si fue pregunta, es que no se entendió.